mensaje de hoy es titulado El proceso preferido de Dios para la victoria. El proceso preferido de Dios para la victoria. Y vamos a estar mirando un pasaje que la verdad es que es muy común que este verso sea un verso preferido de los creyentes, porque creyentes verdaderos experimentan una conexión con la palabra de Dios. Esa es una de las formas como nosotros podemos confirmarnos a nosotros mismos que hemos nacido de nuevo, porque hay un amor nuevo por la palabra de Dios. Antes no teníamos ese amor, antes no teníamos esa pasión por la palabra, pero ahora sí, ahora que amamos la palabra de Dios. Y para el creyente, mis amados hermanos, todo lo que Dios dice es muy importante. Todo lo que Dios dice para nosotros, esa es la verdad, es verdadero y es poderoso para producir cambios significativos en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que nosotros hemos declarado hace un momento. Entonces leamos todos Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos saben que lo que acabo de comentar es verdad? Que muchos amamos esta preciosa palabra y este versículo es uno de nuestros preferidos. Nunca se apartará de tu boca este libro. Eso no es lo mismo que decir que la Biblia, como un libro que es, esté siempre en un lugar de nuestro auto, o esté ahí en el centro de una mesa, en el mejor lugar más visible de nuestra casa o de nuestra oficina, o que lo vamos a llevar siempre en la Biblia, el libro, que lo vamos a llevar siempre en nuestro bolso, o que ya hemos bajado una aplicación para poderlo tener nosotros en nuestro teléfono, o en nuestra tableta, o nuestra computadora. Que no sea parte de nuestra boca significa que estamos en la voluntad, que nosotros estamos en la capacidad de declarar esta palabra y que podemos hacer esta palabra vida en nosotros porque andamos continuamente meditando en ella, alimentándonos de ella. Significa que tú hablas lo que Dios habla porque tú quieres tener una efectividad sobrenatural. Entonces aprendes a hablar lo que Dios habla. Tú meditas en la palabra de Dios para guardarla y para tú actuar conforme a todo lo que la palabra dice. Y eso es actuar como Dios quiere que actúes, con su poder, tal como lo hizo Moisés, tal como lo hizo Josué, tal como lo hicieron muchos otros. Y también Jesús dijo algo. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las cosas, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Cuántos dicen amén? Claro, esta es la actitud correcta, pero hay quienes conocen la palabra de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, manipulan con la palabra de Dios, acusan con la palabra de Dios, tuercen a la gente con la palabra de Dios, juzgan con la palabra de Dios y tratan de obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren. Satanás quería hacer eso con Jesús en el desierto. Eso es la obra de Satanás. Pero la Biblia nos anima, nos alienta a nosotros a creer que Dios quiere hacer cosas grandes, cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Pero el diablo constantemente quiere desanimarnos. Y lo que debemos hacer es nosotros seguir meditando en la palabra, que nos dice a nosotros quiénes somos. Es la Biblia quien te dice a ti quién eres tú y qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Él quiere que tú hagas. A nosotros nos preocupa mucho lo que otros puedan decir. A veces nos está preocupando las opiniones de otros, sus críticas. Nos preocupa que nos acepten, pero la gente no puede ver lo que Dios sí puede ver.
La realidad es que la gente está limitada a lo que sus ojos físicos ven. Pero Dios puede ver las cosas espirituales. Y eso solo Él lo puede ver. Y por eso solamente Él nos puede guiar hacia cosas extraordinarias, con instrucciones sencillas. A veces ni le damos valor a las instrucciones de Dios porque decimos, pues eso es cualquier cosa. Pero saben, Dios está midiendo algo. Dios está midiendo tu obediencia. Eso es cuando Dios da instrucciones. Pueden ser tan sencillas que usted hasta las desprecia, pero Dios está midiendo tu obediencia. Mi amado hermano, Dios tiene un proceso preferido para la victoria. Diga eso conmigo. Dios tiene un proceso preferido para la victoria. De eso es que nos habla este verso, Josué 1:8. Mírelo nuevamente y observe que ahí hay diferentes pasos de este proceso. Ahora están resaltados. Note que este proceso comienza contigo, con tu boca. Comienza con tu decisión de cumplir, de escuchar instrucciones, de tener un compromiso para dar lugar a lo de Dios, y entonces, y solamente entonces, la bendición de Dios va a ser disparada. Pero eres tú quien aprieta el gatillo para que la bendición llegue. Es que es tu boca, es tu meditación, eres tú quien guardas, eres tú quien haces. Y entonces, y solamente entonces, van a pasar las cosas que Dios quiere que pasen. Si usted recuerda la historia de Josué, hubo un momento en la vida de Josué, tal vez esos grandes momentos, entonces donde él había aprendido a meditar en la palabra de la ley. Y viene Dios y le habla y le dice, yo ya he entregado esta ciudad de Jericó, ya te la he entregado a ti. Te he entregado esta ciudad de Jericó. ¿Saben una cosa? Josué todavía estaba afuera de la ciudad, pero Dios le está diciendo, prepárate porque esta ciudad ya es tuya, ya es tuya. Y Dios le dio una estrategia para tomar la ciudad. Él tenía que marchar una y otra vez alrededor de la ciudad hasta que los muros cayeran. Y eso era una estrategia que chocaba con el razonamiento de la gente. Está loco este Josué. Es decir, la gente no podía ver con sus ojos ciertas cosas y entonces no podía entender ese tipo de instrucciones. Pero Josué miró en su corazón lo que era la visión de Dios y por eso él conquistó la ciudad de Jericó. Si tú recibes y tú te apropias de las palabras correctas, esas palabras, van a pintar en tu mente, van a pintar en tu corazón la visión correcta. Tú necesitas una visión correcta. Pero se requiere disciplina. Se requiere disciplina para permanecer en la palabra de Dios a pesar de todas las presiones que el mundo va a ejercer contra ti. Es que a muchos les parece que lo que Dios te habla a ti, lo que es la palabra de Dios para ti, es inadecuada. Josué tuvo que salir a gritar, dando vueltas a la ciudad para que los muros cayeran. Y lo hizo por 7 días hasta que obtuvo la victoria. ¿Cuál fue el proceso adecuado? El proceso no comenzó cuando Josué comenzó a marchar. El proceso comenzó cuando Josué fue a la palabra y meditaba en ella día a día, sin apartar su boca de ella. Ahí comenzó el proceso adecuado.
Eso fue lo que desató que la misión de Josué prosperara. El proceso preferido es haciendo lo que Dios piensa, haciendo lo que Dios quiere que se haga y en la forma que Él dice que quiere hacerlo. En septiembre de 1982, yo hice mi compromiso con Cristo para servirle. Había pasado ya un tiempo de conocer al Señor y de entusiasmarme con las cosas de Dios. Y habíamos comenzado ya nuestros propios negocios con mi esposa, negocios familiares. Nos iba muy bien en nuestros negocios. Y mientras nosotros estábamos allí atendiendo nuestros negocios, también nos estábamos preparando en el Instituto Bíblico y nos preparábamos también sirviendo en nuestra iglesia local. Aprendimos a buscar la dirección de Dios en todas las cosas. En todas las cosas. En nuestra vida familiar, en los negocios, consultando cada cosa que nosotros hacíamos, en el ministerio y siendo sometidos a lo que Dios nos instruía a hacer. Hoy han pasado 33 años, son 33 años más tarde, y yo puedo decirte que en todas las cosas el Señor nos ha prosperado. Esto no es para yo engrandecerme delante de ustedes, amados hermanos. Es que hubo grandes desafíos en nuestras vidas como familia. Nosotros hemos pasado por momentos bien difíciles todos estos años. Nosotros hemos pagado precio por cada cosa que nosotros hoy disfrutamos haber tenido y tener. Pero ha valido la pena. Ha valido la pena. Cada vez que Dios nos ha llevado a transiciones en nuestras vidas, y hemos pasado algunas transiciones que han sido hasta dolorosas, nosotros hemos tenido no solo que desprendernos de mucha gente que amábamos y que nos amaban a nosotros, pero ha habido otra moneda que hemos tenido que mirar allí, otra cara de la moneda. Nosotros hemos tenido que soportar el juicio. Hemos tenido que soportar la crítica de aquellos que les ha parecido ridículo lo que nosotros hemos hecho, las decisiones que nosotros hemos tomado delante de Dios para seguir lo que ha sido la voz de Dios para nosotros. ¿Pero qué están haciendo? Estos están locos. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Hay maneras más fáciles. Hay otras puertas mejores para ustedes. No hagan eso. El punto, mis amados hermanos, es que nosotros podemos dar testimonio que el proceso escogido por Dios para la victoria es mantener su palabra en nuestras vidas, hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Hemos ganado, mis amados, muchas victorias de esta manera. Tenemos promesas de Dios, promesas que Dios nos ha hecho y nosotros nos hemos aferrado a esas promesas y nosotros meditamos en ellas mientras nosotros guardamos sus mandamientos para cumplirlos. Eso es lo que Él requiere para que nuestro camino haya sido prosperado y que todo nos haya salido bien. ¿Somos perfectos? No lo somos. ¿Hemos alcanzado todos? No. No hemos alcanzado toda la meta, pero proseguimos al blanco. Proseguimos en la meta. La meta es puesta por Dios. Ese es el proceso. Ese es el proceso. En cierta ocasión, el apóstol Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan? En otras palabras, él estaba diciendo: Señor, yo tengo que escucharlo de ti. Y una vez que yo lo escuche de ti,
entonces yo podré tomar este paso y hacer algo ilógico. Pero tengo que saber que eres tú quien me está diciendo que yo lo haga, que yo lo puedo hacer. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Recuerdan? Ven. Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro salió de la barca. Y mientras él salía de la barca, ¿ustedes se imaginan lo que estaban haciendo los otros discípulos? Los otros discípulos estaban pensando que Pedro estaba loco. Pedro, ¿qué vas a hacer? No seas loco, Él es el Señor, que lo haga Él. Déjelo allá Él. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ahogar. Pero ¿saben una cosa? Las aguas sostuvieron a Pedro mientras él caminaba con sus ojos puestos sobre Jesús. Nosotros, hasta que nos reímos, cuando nosotros leemos que unos momentos después, Pedro comenzó a hundirse. Y ahí es cuando yo quisiera hacerte la pregunta: ¿cuánto has caminado tú sobre las aguas? ¿Cuánto has caminado tú sobre las aguas? Porque cuando el Señor te puede dar la oportunidad de caminar sobre las aguas, no lo has hecho. Pero Pedro estaba aferrándose al proceso. Jesús, hablando con los discípulos, dijo en otra ocasión, dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y Jesús estaba usando aquí una metáfora. No estaba diciendo que lo cogieran a mordiscos y que le chuparan la sangre. De ninguna manera, eso no era lo que él estaba diciendo. No era algo para tomarlo literalmente. Pero ¿sabe? Eso hizo que muchos se apartaran de él. Porque cuando no entendemos cosas así, que son espirituales, lo que queremos es irnos. Muchos se apartaron de él. Y Jesús, viendo a los discípulos, les preguntó: ¿quieren ustedes irse también? Lo que le estaba diciendo es: la puerta está abierta. ¿Quieren ustedes irse con ellos? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Recuerdan qué respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Palabra. Es que lo que Jesús hablaba podía mostrarles las cosas que ellos con sus ojos físicos no podían ver. Para entonces ellos poder hacer cosas extraordinarias que usualmente ellos no hacían. Pedro vio el proceso y se aferró a ese proceso, prefiriendo lo de Dios. Y entonces decidió: yo tengo que permanecer contigo y escuchar tus palabras. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Los que hacen juicios se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo va a prosperar? ¿Por qué todo va a prosperar? Porque ese es el proceso. Deleitarse en la palabra, meditarla en el corazón día y noche para ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y creerlo para poder hablar con autoridad y propiedad acerca de eso. Entonces lo vas a actuar, y cuando lo actúas, tú estás desatando el poder de Dios sobre tu vida y sobre la vida de otros. Ese es el proceso, ese es el proceso. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que persevera,
cuando hay presiones, cuando las cosas no se dan, cuando se acumulan ahí los pagos por hacer, cuando se ve a otros que andan alcanzando las metas y tú estás rezagado. Pelea la buena batalla de la fe. Porque tu fe es la que desata el poder de Dios. Tu fe. Cuando los pastores Dirman, pastor Jerry y la pastora Kimberly comenzaron esta iglesia, y muchos de ustedes saben este testimonio, saben esta historia. Ellos supieron desde el principio, hace un poco más de 15 años, ellos supieron que esta iglesia florecería por 2 razones, sencillas, fáciles, 2 razones, por las cuales ellos supieron que la iglesia iba a florecer. Número 1, Dios les dijo que lo hicieran. Dios no les habló con una voz audible. Dios no les mandó ningún papelito, ni les mandó razón con nadie. Dios puso en sus corazones, así como Dios habla normalmente a nuestras vidas. Dios puso en sus corazones y ellos sabían que eso era de Dios. Dios les dijo que lo hicieran. Pero la razón número 2 es que ellos cumplieron con ese proceso preferido de Dios. Ellos cumplieron con el proceso que Dios les dio. O sea, la manera como Dios les había dicho. ¿Saben? En el comienzo habían personas ahí que quisieron ayudarles y hasta quisieron aportar para lo que ellos querían hacer. Pero querían que lo hicieran como ellos querían. Querían poner sus condiciones. Yo te ayudo. Pero ¿sabes una cosa? Lo hacemos así. No. Dios dijo cómo lo íbamos a hacer. No, pues entonces yo no doy. Pues no dé. Pero tenemos que guardar lo que Dios dice. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay muchos necios. Nosotros no vamos a ser sabios solamente porque nosotros comencemos a leer libros que pueda que tengan alguna inspiración de parte de Dios, porque hablan de Dios y nos instruyen en cuanto a información de la sabiduría de Dios. Pero si tu corazón, tu mente está en la palabra de Dios, si lo tuyo es seguir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, todo el tiempo vas a estar caminando con hombres sabios, con los hombres sabios de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te va a poder inspirar en lo que Dios quiere decirte. Proverbios 8, versículos 34 y 35. Cuando hablamos de Proverbios 8, todos aquellos que han hecho nivel 1 de Operación Vidas Sólidas, se les viene algo en la mente. Yo sé quién está hablando ahí, Proverbios 8. ¿Quién habla en Proverbios 8? ¿Quién se acuerda de esos? Ustedes no han hecho nivel 1, tienen que ir a hacer nivel 1 de Operación Vidas Sólidas. Pero sabemos que aquí está hablando sabiduría. Y que la sabiduría nos está alentando a nosotros para que nosotros la busquemos. Y luego llegamos a la conclusión que sabiduría es el mismo Jesús. Es por eso que nosotros en Operación Vidas Sólidas, nuestro discipulado, ayudamos a las personas a aparatarse, les animamos a que se hagan a un lado de las distracciones para comenzar a esperar en Dios. Animamos a las personas a escuchar y hasta a memorizar la palabra para que puedan seguir el proceso perfecto de Dios. Y entre las muchas distracciones que nosotros tenemos, ustedes saben, ¿no? Ahora la que más nos distrae, ¿cuál es? El teléfono, sí, el teléfono. Porque no aprendemos a manejar ese instrumento para bien, sino que muchos solamente lo tenemos como una distracción. ¿Es usted uno de esos que se pregunta qué sería de usted sin su celular?
¿Es usted uno de esos que se hace esa pregunta? Uy, ¿qué sería de mí sin mi celular? ¿Dónde está mi celular? Yo te voy a decir qué sería de tu vida. Usted viviría mejor. Es una herramienta muy buena, pero la mayoría no estamos sabiendo usar esa herramienta. Pero aprendemos a usar estas cosas. Aprendemos a que estas cosas no nos dominen, no nos manejen, sino nosotros poder usar cada una de estas herramientas de la tecnología. En Hechos capítulo 6 hay una historia muy interesante y quiero referirme en este momento a esa historia. Hechos 6, versículos 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Era una decisión puesta por Dios, lo que ellos iban a hacer. Ellos estaban diciendo, ¿qué era la decisión? Ellos iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Nosotros estamos viendo aquí al liderazgo principal que podríamos decir los pastores. Estamos viendo los apóstoles que están requiriendo ayuda por el crecimiento de la iglesia y reúnen a sus principales discípulos. Es decir, aquellos que han hecho ya un compromiso de ser seguidores. Y el compromiso es que ayuden en la atención de las necesidades de la gente que está viniendo a la iglesia o que necesita llegar a la iglesia, porque ellos necesitan dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Ninguno se atrevió a decir, ¿y por qué nosotros? Si ustedes no están ahí, eso no va a funcionar. Ninguno se atrevió a decir, ¿y por qué no se dividen en 2 equipos? Y uno hace una cosa y 6 haciendo una cosa y 6 la otra. ¿Han escuchado ustedes que la historia es así? La historia no fue así. Nadie les refutó eso a ellos. Entendieron, estaban escuchando con el corazón. Ninguno se atrevió a refutar. Hoy algunos dirían, cuando se les llama, hey pastor, ¿por qué no compramos teléfonos inteligentes y usted graba ahí los mensajes que la gente necesita cuando usted los puede grabar? Así la gente llama y van a encontrar, oprima número 1 para tal cosa, oprima número 2 para tal cosa, y oprima número 3 para tal otra. Sí, tenemos muchas ideas, queremos hacerlo a nuestra manera, pero la misma palabra de Dios nos aclara que eso no es justo. Eso no es bueno. ¿Y por qué? El evangelio es completamente relacional. El evangelio usa gente que el Espíritu Santo va llamando y va preparando para ejercer la tarea. Los ministros de la palabra en diferentes áreas y niveles deben tomarse el tiempo para estar escuchando y llenarse de fe. Escuchando mucho palabra y llenándose de fe. Deben tomarse el tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo y luego venir al pueblo para entregar una palabra. Pero no es una palabra para hacerse notar él mismo, para buscar su propia fama, porque entonces va a fracasar en el propósito de Dios para su vida. Van a entregar la palabra con un corazón genuino para transmitir lo que Dios ha dado para el pueblo, y lo van a hacer con humildad, para que la palabra, el mensaje, levante la fe y traiga victoria al pueblo. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, según esta cita, es lo que puede apagar, dice aquí,
todos los dardos de fuego del maligno. Puede levantar este escudo, pero levantar este escudo requiere de una buena palabra. Que podamos levantar el escudo de la fe, eso requiere una buena palabra. Una palabra ungida. Una palabra que nos anime a nosotros a ser sinceros. No manipuladores con la palabra, sino transparentes delante de Dios. Una palabra que lleve al arrepentimiento, reconociendo cuánto nosotros hemos fallado, pero reconociendo también y alegrándonos porque hay esperanza, tomando fuerza para seguir adelante. ¿Cuántos oyen la palabra y salen alentados y salen con esperanza porque han recibido el aliento de Dios? Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire usted mismo el ministerio de Jesús. Si usted mira el ministerio de Jesús, usted va a ver cómo Jesús ministró a muchos enfermos, a muchos necesitados. Jesús le dijo primero a un hombre ciego, luego le dijo a un leproso, luego le dijo a una mujer con flujo de sangre continuo y anormal, luego le dijo a una mujer con una hija endemoniada. Él les dijo: tu fe te ha solucionado tu problema, tu fe te ha salvado. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando un ministro toma buen tiempo en la palabra de Dios y en la oración, y luego ministra la palabra, lo hará de tal forma, si está ungido, va a hacerlo de una forma que tú vas a comenzar a creer en la Biblia. Y entonces tú vas a comenzar a pensar que Dios iba a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales en tu vida. Y eso es muy valioso, que podamos llegar a esa conclusión. Es muy valioso que nosotros podamos llegar a esa conclusión, pero requiere mucho valor, pero no solo del predicador, sino de todo el ministerio que está de acuerdo en que el ministro tome ese tiempo para llenarse del Espíritu Santo y de la palabra, y no que el pastor o el ministro esté ocupado en muchas cosas y después con los afanes suba al púlpito a improvisar y a dar un alimento mediocre. Primera de Timoteo 5:17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. No le van a tapar la boca, no le van a quitar el sustento. Digno es el obrero de su salario. Y Pablo está diciendo aquí que los ancianos que están trabajando en la predicación, en la enseñanza de la palabra, hay que tratarlos con doble honor. ¿Por qué? Porque este ministerio en particular va a traer valor mayor a cualquier otro ministerio. Es decir, no es que las personas en sí, el que predica, sea más importante que otra persona que hace otro ministerio. Lo que es más importante es la función que hace. La función que hacen los que están dispuestos y capacitados para hacerlo. Traer la palabra es de más valor que cualquier otra cosa, porque es lo que alimenta todo lo demás. La palabra es lo que alimenta todo lo demás. Aquí se menciona el doble honor. Literalmente significa una doble paga a los que predican y enseñan.
Eso es lo que literalmente significa. Una doble paga porque traen valor al pueblo para alcanzar las hazañas de Dios, para moverse en el poder de Dios y vencer al reino de las tinieblas. Venciendo el reino de las tinieblas, están venciendo al enemigo de Dios. Es muy interesante, sin embargo, que Pablo es el que está diciendo esto, pero en otra parte de las Escrituras, él dijo a los corintios, él les dijo, si ustedes participan de lo espiritual que nosotros tenemos, porque estaba con uno de sus discípulos, Timoteo, dice, si ustedes pueden participar de lo espiritual que nosotros tenemos, nosotros podemos participar de lo material que ustedes tienen. Pero ¿saben una cosa? Les dijo, yo escojo no participar de sus bienes para que ustedes no piensen que yo predico por ganancia. El punto aquí hoy día es el valor que Pablo pone en la palabra de Dios. El valor que Pablo pone a estar en la iglesia y escuchar la palabra. Saben, esto realmente no tiene precio. Esto no tiene precio. Hay personas que van y vienen de una iglesia a otra todo el tiempo. Hay personas, algunos de ustedes están aquí porque vinieron de otros lugares y se van a demorar bien poquito porque se van a ir. Y después de esta prédica, yo creo que más. Saben que cuando uno ve esas cosas como pastor, es una tentación para uno. Es una tentación para muchos pastores ver eso. Porque está la tentación de hacer que el crecimiento de la iglesia sea una prioridad, sea lo más importante, en vez de enfocarse en la administración de la palabra y de la oración. Es una gran tentación. Si uno siempre tiene que estarse preguntando, ¿cómo puedo retener a la gente? ¡Ay, que no se vaya! ¡Ay, que estos que vinieron hoy que se queden! ¿Cómo puedo tener más gente? ¿Cómo puedo hacer que sigan viniendo? Y esas son las preguntas equivocadas para el pastor. Hermanos, no me vayan a malinterpretar. Claro que queremos que las personas vengan. Y claro que queremos que las iglesias crezcan. Y claro que yo como pastor no quiero que ninguno de ustedes se vaya. Claro que quiero retener a las personas y tener la oportunidad que en esta iglesia sean discipuladas. Cada iglesia necesita hacer eso. Pero esa no es mi prioridad como predicador y como alguien que enseña la palabra. Mi prioridad es estar en la oración y la palabra de Dios, aunque alguien quiera robarme eso. Yo debo estar ahí, amando la palabra de Dios, que es mi alimento para ustedes. Yo sé que multitudes no es la medida del éxito de Dios. Dios no mide el éxito porque tengamos multitudes. Yo también he participado de ministerios multitudinarios y sé que ese no ha sido la medida de mi éxito. Tenemos que seguir la voluntad de Dios. Tenemos que seguir al Espíritu Santo y hacer las cosas a su manera. ¿Puedes decir amén a eso? Diga conmigo, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer lo que en él está escrito. Y entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Por lo tanto,
Yo voy a tener la victoria. Yo voy a caminar en lo sobrenatural. Yo voy a seguir el proceso que Dios le agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.